Muy buenos días tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta mañana con un nuevo e interesantísimo tema en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Dios, nuestro único infinito, nuestro único soberano, nuestro único eterno que existe acá en estas tierras. Vamos a hablar sobre violación del pacto con Dios y restauración del pacto. Esto nos va a llevar a descubrir importantes cosas, revelaciones que Dios va a hacer a través de este tema para que el pueblo de Venezuela y los pueblos de América puedan entender cómo está su situación con relación a Dios, a Yahweh. La violación del pacto, traspaso de las leyes, falseamiento del derecho y quebrantamiento del pacto sempiterno. Para ello, primero vamos a comenzar con unas palabras de oración. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Padre Yahweh, por medio de tu santísimo nombre, Yahweh Shabaoth, Señor, clama usted, Padre mío, para que a través de su Santo Espíritu ponga usted, Señor, palabras sabias, inteligentes en mis labios, Señor, para hablar de su parte al pueblo de Venezuela y a los demás pueblos de América, Señor, para hacerles conocer su voluntad, Señor. Le pido, Señor, que abra el corazón, la mente, el espíritu de estos pueblos, Señor, para que puedan, Señor, ellos también entender, para que se pueda abrir la luz de la conciencia, puedan entender su realidad, puedan despertar sensibilidad frente a esa realidad y se pueda producir en ellos, Señor, el deseo de cambiar esa realidad y de cambiar su destino, Señor, mediante sus santas leyes. Por su nombre santo, Yahweh Shabaoth, y por el nombre santo, Yahoshua, se lo pido. Amén. Bien. Primeramente tendríamos que partir de la profecía bíblica. Vamos a ir al Salmos capítulo 2. Como sabrán, yo lo que hago es enseñar Biblia. Toda mi palabra es Biblia. Mi palabra es palabra bíblica. Es la fuente de donde voy extrayendo todas las palabras que Yahweh me pide que le dé al pueblo de Venezuela y a los pueblos de América. Y entonces, con su Santo Espíritu, Él me va abriendo el entendimiento para poder comprender el mensaje en toda su extensión, en toda su profundidad. Dice así: se levantarán los reyes de la tierra, Salmos 2, 2 y 3, y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, o sea, contra su Cristo, contra su Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Viene la revelación, la gran revelación que Yahweh va a hacer
a este pueblo de Venezuela a través de esta profecía. Primer punto, se levantarán los reyes de la tierra. ¿Cómo interpretar esta oración? Vea cómo suena de esta otra forma. Se alzarán. Levantamiento es alzamiento. Se alzan los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra no son los presidentes de la tierra. Aclaratoria. Hay una diferencia entre presidentes y reyes. El rey es monarca y la palabra monarca significa que recoge en su mano todos los poderes. El poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Todos esos poderes quedan concentrados en las manos del monarca, del rey. En el presidente no. En el presidente solamente se reúne un solo poder, que es el poder ejecutivo, y los otros poderes están divididos. Entonces, no es lo mismo un presidente que un rey. Entonces, aquí está hablando del alzamiento, del levantamiento de los monarcas. Entonces tiene que corresponder al tiempo de las monarquías cuando se cumple esta profecía. Pero como la profecía dice que el alzamiento es contra dos, no contra uno, no es contra Yahweh solamente, sino que es contra el Mesías. Entonces un alzamiento en contra del Mesías tiene que ser posterior a la llegada del Mesías. En el contexto que nosotros estamos viviendo ahora, muy poquitos reyes hay sobre la tierra. No es un número muy importante el número de reyes que existen. Por ejemplo, el Reino de España, allí hay reyes, ¿no? En Inglaterra hay reyes, la reina de Inglaterra. Pero son un número que no tiene ninguna importancia en relación al número de naciones. Pero tenemos que irnos entonces al contexto de la historia para saber cuándo, después de Yahoshua, después del Mesías, cuándo se levantan los reyes de la tierra. Cuando se produce ese alzamiento. Continuamos. Y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido. La consulta de los príncipes. Entonces ya no estamos hablando ahora de los reyes, sino de los príncipes. ¿Qué es un príncipe? Un príncipe es alguien que pertenece a la corte de un rey. El príncipe es el máximo mandatario de un principado. Las monarquías estaban territorial y políticamente divididas en marquesados, ducados y principados, según la importancia de cada una de estas entidades políticas y de entidades territoriales. Entonces los príncipes, gobernantes de un principado, cada uno de su principado, se reúnen para participar. La consulta es una conspiración. Se arma una conspiración en contra de Yahweh y en contra de Yahoshua, o sea, en español, de Jesús. ¿Por qué tienen que alzarse contra Yahoshua? La única forma que ellos puedan alzarse contra Yahoshua es que Yahoshua tenga dominio. Si Yahoshua no tiene dominio en la tierra, entonces inútilmente
pueden alzarse contra él. También, para poder alzarse en contra de Yahweh, es necesario que Yahweh tenga dominio sobre la tierra, o que sus principios estén dominando sobre la tierra, o que los principios de Yahoshua estén dominando sobre la tierra en ese momento, para que sí pueda haber un alzamiento en contra de ellos. Eso es lógico, comprensible. Durante el tiempo de las monarquías, llamadas monarquías católicas o monarquías cristianas, hubo una influencia. Y cuando hablamos de una influencia, estamos hablando de un poder. La influencia es un poder. Y durante la era llamada cristiana, hubo una influencia de Cristo, de sus principios, de Yahweh y de sus principios sobre las naciones. Eso no se puede negar. El título cristiana para la era cristiana, se debe principalmente a la influencia de Yahweh y de Cristo en todo el curso de esa era. Se hablaba del derecho divino. Existían tribunales eclesiásticos. Hubo errores, sí los hubo. Hubo apostasía, sí hubo también apostasía. Hubo corrupción, sí hubo corrupción. Pero nada de eso niega la influencia que tenía Cristo sobre los estados, sobre los gobiernos y sobre las sociedades. Ahora, es lo que se llama en el reino el trigo y la cizaña. Apocalipsis 13:41. Recogerán del reino de Jesús a la cizaña. Pero, ¿cuál es el acuerdo a que llegan los príncipes en su conspiración y los reyes en su alzamiento contra Yahweh, contra Yahoshua? ¿Cuál es? No los dice el verso 3. Dicen ellos: rompamos sus cuerdas, las cuerdas de Yahweh, las cuerdas de Yahoshua. ¿Cuáles son las cuerdas? ¿Qué significan las cuerdas? Que ellos dicen: vamos a romper estas cuerdas. Las cuerdas son el pacto que ellos tenían con Yahweh. Esas son las cuerdas, ¿no? Los mandamientos, los principios jurídicos bíblicos establecidos como sistema de gobierno para regir, para ordenar la sociedad de los estados y los gobiernos. Ellos decían: vamos a romper con eso. ¿Para qué? Para independizarnos de Dios y de Cristo. Para crear repúblicas independientes a Dios y a Cristo. Y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras. Y echemos de nosotros sus cuerdas. Las cuerdas son los mandamientos. Ligaduras. Viene de la palabra liga. ¿Para qué es la liga? Para ligar. De donde viene la palabra religare. En español, religión. Entonces, echemos de nosotros su cuerda, eliminemos los mandamientos de Él, quitemos los mandamientos de Él, quitemos su ley de encima de nosotros. Quitemos su ley de encima de nuestros pueblos, de nuestros estados, de nuestros gobiernos, de nuestras sociedades. Quitemos para que seamos libres de Él. Rompamos sus ligaduras, rompamos el pacto de la palabra liga. Se busca la palabra liga en el diccionario de sinónimo.
Y liga es pacto. Ligadura es pacto. Rompamos su pacto. Rompamos el pacto con él. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre a partir en la historia, en el mapa de la historia, ocurre con el Renacimiento. Con el Renacimiento, entonces los reyes, los déspotas ilustrados, influenciados por las máximas de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, de Locke, de Dalton, influenciados por toda esa filosofía pagana, masónica, Illuminati, ellos tomaron una decisión, un acuerdo en conjunto, los reyes y los príncipes. Era el momento de la monarquía, era el momento de los principados. Tomaron una decisión: insurjamos, rebelémonos en contra de Yahweh y de Yahoshua y pongámosle fin a este modelo de influencia de ellos sobre nuestros pueblos, sobre nuestras sociedades, sobre nuestros gobiernos. Y entonces vamos a crear las repúblicas civiles, las repúblicas laicas. Ahora, las consecuencias y la confirmación de que eso tenía que ser así. Nos vamos nosotros al profeta Isaías. Isaías capítulo 24. Dice así. Vamos a leer dos versos. El verso 4 y el verso 5. Dice de esta forma. La visión del profeta. El profeta está viendo lo que está ocurriendo. O sea, en la visión ya eso ocurrió. Aunque en el contexto no ha ocurrido todavía porque es futuro su cumplimiento, él está presente en el momento mismo del acontecimiento. O sea, es llevado al futuro y él presencia todo lo que está ocurriendo en el futuro. Y esta profecía es escrita en el siglo VI a.C. aproximadamente. Se destruyó. Él vio la destrucción, la vio destruida ya. Cayó la tierra. Destrucción y caída de la tierra. Está hablando el texto. Siglo VI a.C. ¿Podía la tierra ser destruida el siglo VI a.C.? No. No existían ni bombas atómicas. No existían todas las maquinarias y toda la tecnología para extraer de la tierra todo lo que se ha estado extrayendo y dejarla vacía por dentro como un balón. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Podía el mundo, y cuando estamos hablando del mundo, estamos hablando del sistema. Podía enfermar el mundo. Podía enfermar toda la humanidad también en tiempos de Isaías, siglo VI a.C., no. Porque no existían los elementos necesarios como para enfermar a toda la población. Pero hoy día tenemos un mundo enfermo todo con el fenómeno de la droga. Un mundo drogadicto, un mundo adicto. Viejos y jóvenes, niños, adolescentes, enfermos, podridos por la droga. Una población mundial enferma. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. La enfermedad, los Estados Unidos, el pueblo más alto de este planeta Tierra, enfermo totalmente por la adicción a la droga, el mayor consumidor. Los pueblos de Europa, enfermos todos bajo el poder de la adicción, tienen que ser desintoxicados. Tendrían que ser desintoxicación masiva, pero también están intoxicados con plástico, con residuos,
Y eso se ha comprobado, que la sangre de los pueblos toda está contaminada con plástico y con otras sustancias químicas. De tal manera que tenemos en este momento histórico toda una humanidad enferma, toda contaminada por la industria. Eso ya no es un secreto para nadie. 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Tierra, contaminación de la tierra. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo pudo darse un fenómeno de contaminación global, de enfermedad de todos los pueblos de la tierra, en especial de los más altos? ¿Cuándo pudo? Usted busque en la historia hacia atrás, busca hacia atrás en la historia y luego busca hacia adelante. Y usted va a conseguir el momento en que empieza la contaminación ambiental, con lo que se denominó la revolución industrial. Siglo XVIII. Comienza Inglaterra con el descubrimiento del carbón, del uso del carbón. Aparecen las máquinas de carbón, las máquinas de vapor, y comienza la contaminación y comienza la destrucción de la tierra, buscando los yacimientos. Se crean la minería industrial, luego va a aparecer el petróleo, y luego las grandes industrias madereras y las grandes industrias mineras que perforan, que destruyen la tierra, destrucción total de la tierra. Entonces, la tierra se contaminó bajo sus moradores, y aquí vienen las razones por las cuales ocurre eso. Traspasaron las leyes. ¿Cuáles leyes traspasaron? Las leyes de Dios. ¿Quiénes traspasaron las leyes de Dios? Todos los pueblos de la tierra. Todos traspasaron las leyes de Dios. Ahora, quiere decir, infringieron las leyes de Dios todos los pueblos de la tierra. Luego dice, agrega, falsearon el derecho. ¿Qué significa falseamiento del derecho? Crear un derecho falso. Un derecho falso es un derecho en rebelión, en oposición al derecho de Dios, al derecho divino. ¿Cómo se llama eso? Acá en las Sagradas Escrituras, el derecho falso, ¿cómo se llama? Prevaricación. Prevaricación, del latín prevaricare, que significa establecer un sistema jurídico falso. ¿Falso por qué? Porque legaliza lo prohibido, legaliza el vicio, legaliza la homosexualidad, legaliza la violencia, la inmoralidad. Entonces el sistema de derecho falso es una de las causas de la destrucción del matrimonio, la destrucción de la familia, la destrucción de la amistad, la destrucción del amor, la destrucción de todo lo que es bello, de todo lo que es bonito, de todo lo que es justo, de todo lo que es bueno. Falseamiento, prevaricación en la Biblia. Y por último dice, quebrantaron el pacto sempiterno. Quebrantamiento del pacto sempiterno por todos los pueblos de la tierra. Todos, incluyendo Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, todos los pueblos de Europa, todos los pueblos de Asia, todos los pueblos de África, todos los pueblos de Oceanía, todos, absolutamente todos los pueblos, todas las naciones quebrantaron el pacto. Entonces, en estos momentos nos encontramos en unas naciones, en unos pueblos que están bajo los juicios de Dios por haber quebrantado el pacto con Él
Y ese pacto se llama gracia. Ese es el título que tiene en la Biblia el pacto. El pacto gracia. El otro, el de Moshe, se denominó atadura. Y este se llama gracia. ¿Gracia por qué? Porque hubo un acuerdo. Pondré mis leyes en vuestro corazón, las pondré en vuestra mente y las escribiré en vuestro corazón. Jeremías 31:33. Entonces ya los pueblos con la mente, con la ley en la mente, con la ley en el corazón, el pacto era vivir de acuerdo a esas leyes, de acuerdo a ese pacto, de acuerdo a esa liga, organizar sociedades, gobiernos, estados, sobre la base de esos principios de justicia y de santidad. Y entonces Yahweh olvidaría los pecados pasados y daría una nueva oportunidad a todos los pueblos, a toda la humanidad, una oportunidad, lo que se llama un indulto o una suspensión condicional de la pena de muerte que él había decretado sobre todos los pueblos. Y esas medidas se llama gracia, pero es condicional a lo que dice Yahoshua: no peques más para que no te acontezca algo peor, que es lo mismo que le repite él a la mujer adúltera: no te condeno, o sea, te extiendo la gracia, pero no sigas infringiendo más la ley, no peques más. Entonces la misma palabra para todos los pueblos, para todas las naciones. No hay condena de parte de Yahweh, pero hay una condición: no sigan infringiendo más las leyes, empiecen ahora, hagan un pacto conmigo de que ustedes ahora van a vivir en obediencia a estas leyes para vivir bajo la gracia. En el momento en que ustedes comienzan a infringir reiteradamente, de manera práctica, mis leyes, en ese momento ustedes quebrantan el pacto conmigo. Cuando quebrantan el pacto conmigo, yo dejo de ser vuestro Dios. Ustedes han de ser pueblos míos. Ustedes entonces pasan a alzarse contra mí, a rebelarse contra mí, dice Yahweh. Entonces a mí no me queda otra cosa que romper también el pacto con ustedes. Vamos a ir a Zacarías 11:10. O para la mente que pueda entender la importancia que tiene esto, el significado que tiene el que Yahweh rompa su pacto con los pueblos, porque entonces esto los deja sin Dios, pueblos sin Dios. Dice así la palabra, Zacarías 11:10. Tomé luego mi callado gracia. ¿Qué significa el callado? Lo he dicho en otros vídeos. Es la ley. La ley gracia. La ley que otorga el beneficio condicional a los pueblos. Para que lo entienda bien. Callado gracia significa ley que le otorga el beneficio de suspensión condicional, de perdón condicional de la pena a todos los pueblos de la tierra. Entonces él toma ese callado, o sea, esa ley, ese pacto, y dice: y lo quebré para romper mi pacto, para romper mi pacto. O sea, Yahweh rompe el pacto. La humanidad, los pueblos de la tierra lo quebrantan y Yahweh lo rompe. Mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Queda uno por fuera? No, no queda ninguno por fuera. El pacto fue concertado con todos los pueblos. El primer pacto con Moshe no fue con todos los pueblos. Fue solamente con un solo pueblo. ¿Cuál fue ese pueblo? Israel. El antiguo pacto, el pacto denominado atadura, fue con un solo pueblo de la tierra, Israel. Y aquí está hablando
de un pacto concertado ya con todos los pueblos de la tierra. Así lo entiende Yahweh. Ahora, ¿cómo se produce el quebrantamiento de ese pacto? Cuando ellos dicen, rompamos sus ligaduras. Rompamos sus ligaduras significa, rompamos el pacto con él. Echemos de nosotros sus cuerdas significa echemos las leyes de Yahweh de nosotros. Y entonces ellos establecen sus propias leyes. Quitan las leyes del Teo, que le da gobierno al Teo, y establecen las leyes del Demo, que le da gobierno y poder al Demo. O sea, salen de teocracia y pasan a democracia. Y establecen el modelo democrático. Suprimen el derecho divino y establecen el derecho humano. Quitan el derecho de Dios y establecen el derecho del pueblo. Suprimen el gobierno de Dios y establecen el gobierno humano. Y esta acción le pone fin ¿a qué? Al pacto gracia. Se acabó la gracia. Aquí viene la gran revelación. En estos momentos, el pueblo de Venezuela, para poner un ejemplo, sin incluir los demás pueblos que también están en la misma situación, Venezuela, de parte de Yahweh, no hay gracia en Venezuela. Nadie, absolutamente nadie en este país está bajo la gracia. Hay una ruptura del pacto sempiterno. Estás viviendo, Venezuela, bajo el dominio de la prevaricación, que significa el establecimiento de un sistema de justicia falso, de un falseamiento del derecho. Estás bajo ese sistema, bajo ese poder y bajo ese gobierno, que fue lo que establecieron los próceres francmasones, Bolívar, Miranda, Sucre, Piar, Páez, Urdaneta, Rivas, todos francmasones, todos illuminatis. Ellos establecieron la prevaricación, el derecho falso. Ellos suprimieron, ellos rompieron el pacto sempiterno y llevaron a los pueblos a romper el pacto sempiterno con Yahweh y con Yahoshua. Ellos formaron parte del alzamiento de los reyes y de los príncipes de la tierra en contra del modelo divino. Así estaba profetizado que ocurriría. Entonces aquí no hay gracia. Lo que hay es la ira de Dios. Dios ha roto su callado gracia, lo ha quebrado. Quebró su callado gracia para romper su pacto concertado con Venezuela. De manera que Venezuela dejó de tener pacto con su Dios. Y mediante el otro pacto, entonces Venezuela, absolutamente toda, 30 millones de hombres y de mujeres pasaron a un nuevo pacto, pero un nuevo pacto con Satanás. El pacto masón, el pacto Illuminati. Las leyes Illuminati comenzaron a regir y a ordenar la vida en toda Venezuela. Óigame bien, personas que se denominan cristianos, católicos, protestantes,
evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, no están bajo la gracia, están bajo la ira de Yahweh, y los juicios de Yahweh están cayendo sobre esta nación y sobre todas las naciones rebeldes en prevaricación contra Dios. Rechazaron el pacto sempiterno, lo quebrantaron y establecieron la prevaricación, el derecho falso, el modelo de Satanás, el modelo de los masones Illuminatis. Esta es la realidad. Es necesario que ustedes le estudien. Si le dan algún grado de atención, algún grado de importancia a estas grandes palabras, por lo menos investiguen. Investiguen en las profecías, en la Biblia, en la historia. Busquen la dirección de Dios. A ver si Yahweh en su misericordia les revela esto que se está hablando en este vídeo. No están bajo la gracia, nadie está salvo. Ninguno de ustedes va para ningún cielo. Ninguno de ustedes tiene vida eterna. Todos tienen condenación eterna. Todos y todas están condenados y condenadas. Y hay una sola esperanza. Y es la que les voy a revelar a continuación. La única esperanza está en Deuteronomio capítulo 30. Restauración del pacto. Volverse a Yahweh. Volver a su pacto, volver a sus mandamientos, volver a sus leyes, volver a sus ligaduras. Es la única posibilidad. Es la única salida. Es la única esperanza para todo el pueblo de Venezuela y para todos los pueblos de América. La restauración. El pacto está roto. La necesidad que se presenta es restaurarlo. No solamente para encontrar la felicidad temporal, que sería la prosperidad económica, el respeto, la paz, la justicia, no solamente para eso, sino también para poder alcanzar la salvación eterna, la vida eterna. Gracias, Padre Celestial. Soberano Señor de los cielos y de la tierra. Padre mío, el enemigo tiene enturbiadas las mentes, Señor. Las tiene cegadas, Padre mío. Una espesa nube de oscuridad cubre las mentes de los venezolanos y venezolanas y les hace muy difícil entender, Señor, tus palabras, Señor. Oh, Padre mío, los pueblos han sido engañados por el diablo. Según su profecía, engaña a todos los pueblos de la tierra. Y los ha engañado a Venezuela, Colombia, todos los pueblos de América están engañados, Señor. Con sus religiones engañadas, con sus iglesias engañadas, con sus líderes espirituales engañados, Señor. Todos. Bajo un ordenamiento de rebelión, bajo un ordenamiento de pecado, de prevaricación, Señor. Todos, Señor, han roto tu santo pacto, Señor. Han roto como usted, se han alzado contra usted, Padre mío, según usted lo había profetizado, Padre. Ahora, Señor, estamos viviendo las consecuencias, oh Padre mío. Señor, pero la misericordia es suya. Usted es el Dios de la misericordia, de la compasión, Señor, con sus criaturas, con lo que usted ha hecho, Padre. Ten misericordia de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Guatemala, de Nicaragua y de todos los pueblos rebeldes, Señor. Ten misericordia, Señor, que ellos puedan comprender su situación con usted, Señor. Deles, Padre mío, un corazón, Señor, que ellos puedan ser humildes, Señor. Que puedan entender todo esto, Señor. Que puedan volverse a usted, Señor, para restaurar el pacto, Señor, para que encontremos la verdadera felicidad, la verdadera dicha, la verdadera paz, la verdadera prosperidad, Señor. La verdadera justicia, Señor.
Permita, Padre mío, que esto sea posible, Señor. Y en especial acá, en este territorio que hoy se denomina Venezuela, Señor. Y Padre, que este pueblo, Señor, llegue a ser pueblo suyo, en pacto nuevamente con usted, en comunión plena con usted, Padre mío. Que este pueblo llegue a ser su pueblo y usted su Dios, la República Teocrática de Yahweh. Muchísimas gracias, Señor, por su nombre santo, Yahweh Shabaot, y por el nombre santo, Yahoshua, se lo pido. Amén. Voy a pronunciar la bendición sacerdotal. Nos vamos al libro de Números, capítulo 6. Cada vez que pronuncie una palabra de bendición, usted dice amén. Y lo voy a bendecir en nombre de Yahweh. Y usted será bendito, usted será bendita, con tal de que usted oiga con fe, que usted crea verdaderamente esta palabra, y que usted tome la decisión de servirle a Yahweh en obediencia a sus santos mandamientos. Y vamos a seguir estudiando mandamientos, vamos a seguir estudiando leyes, enseñándole leyes al pueblo, para que vaya acomodando su vida y vaya mejorando su relación con Yahweh, para que esta bendición sea efectiva en todo lo que usted haga, a donde quiera que usted vaya, y en todo lo que ponga la mano. Extienda su mano para acá. Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Yahweh te bendiga, amén, y te guarde, amén. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, amén, y tenga de ti misericordia, amén. Yahweh alce sobre ti su rostro, amén, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Señor Yahweh, Melech Haolam, su nombre ha sido colocado ya, Señor, sobre sus hijos, Señor. República Teocrática de Yahweh. El nombre Yahweh, el nombre glorioso, el nombre poderoso colocado sobre los hijos de su pueblo, Señor. Para que todo el mundo y toda la humanidad lo sepa, Señor, que ahora usted tiene pueblo, Señor, en el sur. El nuevo pueblo santo que se levanta, Padre, su pueblo, Señor. Bendice a los que creen, Señor. Bendice a los que siguen, Señor, su proyecto. Bendiga, Padre, Señor, a todos los que rompan con el modelo masón de Satanás para seguir su modelo, Señor, su sistema, sus leyes, Señor, para salvación temporal y eterna, para dicha y felicidad y prosperidad temporal y eterna. Gracias, Padre. Más información sobre la restauración del pacto. Pacto que se convierte en constitución de un pueblo, en leyes de un pueblo, la República Teocrática de Yahweh. Visite nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com o enviar mensaje de texto al 0424-255-7182. Será hasta una próxima oportunidad con un interesante tema en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Dios, y de su proyecto para los pueblos de Venezuela y América. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.